qué cosa es la definición de los equipos de monitoreo, ¿no? Bien, entonces, lo de diagnóstico es adquirían una señal, ¿no? Por ejemplo, un electrocardiograma, ¿no? Para el diagnóstico, ¿no? Electroencefalograma, ¿no? Para el diagnóstico. Sin embargo, hay equipos de monitoreo, ¿no? Es evaluación de una enfermedad o condición clínica en el tiempo. O sea, que hay una tendencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para un electrocardiógrafo se necesitan 10 cables, ¿no? Un cable de paciente con 10 electrodos, ¿no? O sea, 10 cables. Porque eso significa para sacarle un electrocardiograma, ¿no? Basado en 10 electrodos. Sin embargo, un monitor también sigue la frecuencia cardíaca, pero con 3 electrodos. Entonces, la combinación de esas señales, perdón, de esos cables, no dan una señal para un diagnóstico, sino solo para un monitoreo. Entonces, los monitores son equipos de monitoreo, como su nombre lo indica, ¿no? Monitoreo de pacientes, para monitorear un parámetro, ¿no? Normalmente se forma continua, ¿no? Puede imprimirse también. Entonces, acá pueden tener, pues, tienen los parámetros, ¿no? Y por acá tiene una impresora, ¿no? Para imprimir, también tiene. ¿Ya? Por ejemplo, glucosa en sangre, ¿no? También con un glucómetro, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, frecuencia cardíaca, temperatura, pulso arterial, ¿no? Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, etc. Entonces, diagnóstico para un examen y el médico pueda diagnosticar. Sin embargo, el paciente está internado, ¿no? Está en una cama y tiene un monitor acá, ¿no? Acá se puede ver sus señales, ¿no? Pero eso indica que no exceda los límites, ¿no? Alta frecuencia, baja frecuencia, alta temperatura, baja temperatura, ¿no? Solamente hace un seguimiento, un monitoreo. Esos son los equipos de monitorización. Terapéuticos. Son equipos de uso terapéutico, ¿no? Para mejorar o restituir una función, ¿no? Los ventiladores son una terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque no funciona el pulmón de un paciente, entonces el respirador, ¿no? Le da el flujo necesario para que respire, ¿no? Se llama respirador artificial también, ¿no? Un CPAP también es terapéutico, ¿no? Ahí, por ejemplo, no es un ventilador, es un sistema de flujo, ¿no? Que es para entregar un flujo y mejorar el apnea del sueño, ¿no? O sea, cuando ronca, se ahoga, ¿no? Es complicado, ¿no? No duerme bien, ¿no? Entonces, este CPAP, por ejemplo, sirve para eso, ¿no? Para darle un buen flujo y que el paciente no tenga problemas en el sueño, ¿no? La función es sostener, modificar, sustituir o restaurar, ¿no? Funciones o estructuras, por ejemplo, un marcapaso, ¿no? El corazón no está funcionando bien, bueno, hay un problema por ese lado, ¿no? Entonces tenemos ahí equipo de diagnóstico, equipo de monitoreo y equipos terapéuticos. Bien. Vamos a pasar a lo que es bioinstrumentación ahora, ¿no? Pero para... esta página, hemos hablado de las alertas, ¿no? De las alertas. Entonces, por ejemplo, acá, es una página de la FDA, ¿no? Donde se puede ingresar a la FDA, ¿no? El regulador americano, ¿no? Regulador americano, ¿no? Que saca alertas, ¿no? Así como justamente lo que la Digemida acá debería ser, ¿no? No está bien implementado. Entonces saca alertas para diferentes dispositivos, ¿no? Por ejemplo, acá uno de ellos, ¿no? Hay unos CPAP, ¿no? Este,
que había una retirada voluntaria sobre esos temas, ¿no? Sobre esos equipos, por algún tipo de falla, ¿no? Se dan sus alertas. En implantes mamarios también hay unos problemitas, ¿no? Y hay dispositivos CPAP de marca Philips que han sido retirados del mercado por algún tipo de alerta. ¿Sí? Hay una alerta acá que dice, no utilice relojes inteligentes ni anillos inteligentes, ¿no? Para medir los niveles de glucosa en sangre. Entonces está alertando, ¿no? Porque hay mucha propaganda. Dice, no, mira acá con tu celular o con tu reloj, ¿no? Que es inteligente, te sensa la frecuencia cardíaca, te sensa los niveles de glucosa en sangre y es perfecto, ¿no? No, acá te saca las alertas, ¿no? Tiene que alertar. Todo lo que sea algún instrumento, ¿no? Que va a ser llevado a la salud, se tiene que controlar, ¿no? Entonces, y se tiene que alertar también, ¿no? Entonces, utiliza la FDA también este tipo de publicaciones para alertar algún inconveniente que hay, ¿no? El hogar como centro de atención sanitaria, ¿no? Porque como también documenta, ¿no? La FDA insta al público a seguir los protocolos establecidos para casos de asfixia. O sea, hay unos procedimientos de seguridad también. Entonces, un regulador, ¿no? De equipos biomédicos puede ser, es también, ¿no? Eh, instructor, ¿no? Alerta por algún tipo de fallas, etcétera, ¿no? Y incluso también, ¿cómo se llama? Emite pronunciamientos, etcétera, ¿no? Comunicación de seguridad de dispositivos médicos. La FDA monitorea los informes de eventos adversos y otros problemas con los dispositivos médicos. Entonces, este es un ejemplo de un regulador, ¿no? Del máximo regulador, el mejor regulador a nivel mundial, ¿no? La FDA, el regulador de Estados Unidos. La FDA utiliza el término retirada, ¿no? Cuando un fabricante toma medidas correctivas o de retirada para solucionar un problema con un dispositivo médico que infringe la ley de la FDA. La retirada de productos se produce de un producto cuando un dispositivo médico presenta defectos o podría representar un riesgo para la salud. Presenta defectos o representa un riesgo para la salud. Entonces, vemos acá un ejemplo, les quería mostrar esta parte, ¿no? Para que vean ustedes que lo que debe ser un regulador, ¿no? Y bueno, hay otras informaciones, ¿no? ¿Ya? Es la FDA, ¿no? Sobre dispositivos médicos. Está en inglés también, o sea, no hay inconveniente, ¿no? Bueno, la bioinstrumentación, ¿no? Vendría a ser lo que se conoce como la instrumentación biomédica, ¿no? Bio, de instrumentación, ¿no? Instrumentación biomédica, ese es el nombre del curso, ¿no? Trata, por ejemplo, trata sobre el desarrollo de los dispositivos médicos, ¿no? En particular de los equipos médicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? En la imagen que se ha puesto, ¿no? Un monitor implantable, ¿no? Un monitor de electrocardiografía. Entonces se implanta, ¿no? Y luego se transmite en forma inalámbrica a un monitor, ¿no? Para representar su electrocardiograma, ¿no? O también a una tablet, ¿no? En este caso parece que fuera un celular, ¿no? ¿Sí? Habría que estar siempre atento a las alertas de la FDA para ver si es verdad o no, pues, ¿no? Claro, porque entró la cultura de lo que es, bueno, con mi celular me mido, ¿no? Cuántas calorías en el día, ¿no? Cuántos pasos he tomado, etcétera. Pero ¿es realmente seguro? ¿Es verídico? Bueno, tiene sus bemoles, ¿no? La FDA opina que en algunos casos no es así, ¿no? Porque hay un control riguroso de los equipos, ¿no? La FDA te da un certificado sanitario, ¿no? O una etiqueta FDA para que lo puedas vender y usar en personas, ¿no?
porque ha pasado por un proceso riguroso de verificación. Pero ¿es totalmente cierto todo eso? Bueno, en algunos casos no es así. Bien, continuando entonces, ¿no? En las áreas de la ingeniería biomédica, bueno, está la bioinstrumentación, ¿no? Por eso estamos hablando de ese tema, ¿no? También hemos visto los biomateriales, la biomecánica, bioseñales, biosistemas, biotransporte, ingeniería de la célula, ingeniería clínica, ¿no? Ingeniería de tejidos, ingeniería de rehabilitación y otros, ¿no? Entonces hay que ver. ¿Hay aplicaciones? Sí, claro. En diferentes países, claro, también. Pero bueno, viendo el país, ¿qué es lo que más hay acá, no? Aquí este tema de la bioinstrumentación, ¿no? Mantenimiento, entrega de equipos, ¿no? Verificaciones, calibraciones, ¿no? Luego viene acá la ingeniería clínica, ¿no? Que está muy difundido en el país, ¿no? Ingeniería clínica. Algo de ingeniería de rehabilitación, ¿no? Y es lo que más hay acá en el país, ¿no? Como no fabricamos, hay un problema, ¿no? Entonces, falta un desarrollo mayor ahí, ¿no? Pero en otros países también, ¿no? Y como a veces no hay muchos recursos, entonces no sucede toda esta integración del profesional, ¿no? De ingeniería biomédica, ¿no? En los trabajos aquí, ¿no? Bueno, área de la ingeniería biomédica, bueno, también hay en la agricultura, en la botánica, la genética, ¿no? Medicina, ¿no? Microbiología, farmacología, ¿no? Ciencias veterinarias, ¿no? Y zoología. Es amplio, ¿no? Pero como le digo, en el país, más que todo estamos en esos temas, ¿no? Ingeniería clínica, bioinstrumentación y algo de ingeniería de rehabilitación. Trabajo en la ingeniería biomédica, en la industria, el gobierno, instituciones de salud y academia e investigación. Ese es el trabajo principal, ¿no? Ahora, en el país, digamos de que 90% aproximadamente, 85 y 90%, las entidades de salud son públicas, ¿no? 10% privadas y bueno, también hay empresas que venden equipos, ¿no? Bien, entonces, estamos ahí. El trabajo real, ¿no? La tendencia es que sea pues en el Estado, ¿no? En algún momento van a trabajar en el Estado, ¿no? La mayor cantidad de UPS son estatales, ¿no? Tenemos la Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y Policiales, municipalidades, ¿no? Entonces, el sector salud es más que todo estatal, ¿no? Bueno, aquí método científico de hipótesis, pruebas y experimentos para validación, bueno, para validar una tecnología, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto en la introducción, ¿no? Pero bueno, digamos que para investigar se necesita instrumentación, ¿no? Diagnóstico clínico, bueno, también lo hemos visto, bueno, acá hay otra parte, acá hay otra definición, está en inglés, ¿no? Lo que está traducido. Es igual el mismo concepto, ¿no? Clínico y científico es muy parecido, ¿no? Solo los médicos son importantes en una entidad de salud. Podemos comprobar que no es cierto, ¿no? Un médico atiende a un paciente por mala visión, ¿ya? Y bueno, ¿qué dice, no? Solamente con evaluarlo, dice, en cuenta la patología. No, pues la visión puede ser también por diabetes, ¿no? Entonces lo envía al laboratorio para una prueba. Es una posibilidad de diagnóstico. Y obviamente tiene que pasar por laboratorio o por oftalmología, ¿no?
donde hay unas pruebas, ¿no?, de la retina, ¿no? Entonces, ¿el paciente solo puede diagnosticar esa patología? No puede. Tiene que ser necesariamente con una prueba de diabetes. Entonces, la instrumentación es clave. Y un equipo biomédico para adquirir señales, ¿no?, ya lo hemos visto, pero bueno, podemos ver aquí, ¿no? Hemos visto el mensurante, es un paciente que tiene todas las señales, un sensor que convierte una señal física, ¿no?, en eléctrica, se acondiciona la señal, aquí es eléctricamente, ¿no? Se procesa la señal y luego se envía a la salida, ¿no?, a un monitor, o se almacena o se envía vía inalámbrica, ¿no? Obviamente, ¿no?, si es necesario, se requiere una realimentación, ¿no? O la señal también, ¿no?, del cuerpo no es espontánea, ¿no? Entonces requiere un estímulo, ¿no?, para que pueda visualizarse, ¿no? Entonces, esta etapa es la etapa de adquisición de la señal, ¿no? Porque aquí, ¿qué tenemos en el cuerpo? Iones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una señal bioeléctrica, no hay electrones, ¿no? Lo que hay son iones, ¿no? Sodio, potasio, ¿no? Litio, ¿no? Ahí generan iones y generan una diferencia potencial, pero no es eléctrica, pues, ¿no? Entonces requiere un sensor. El sensor transforma esa señal en eléctrica, ¿no? O sea que aquí hay electrones, ¿sí? Luego, esa señal tiene una frecuencia, tiene también un ancho de banda. Entonces hay que condicionar, ¿no?, en amplitud, ¿no?, y en frecuencia. Luego tenemos el procesamiento de la señal. Obviamente acá hay una conversión análogo a digital y se procesa, ¿no? Ahora es más que todo bastante programación, ¿no? Y bueno, acá viene ya la salida, ¿no? Monitoreo o almacenamiento inalámbrico, ¿no? Como le digo, acá es el efecto de realimentación, ¿no? O se quiere estimular, ¿no?, alguna señal que no sea espontánea. En esta parte que vamos a ver los equipos de diagnóstico y de monitoreo, como el monitor multiparámetro, tenemos nosotros en mensurando, y vamos a tener, los equipos se parecen, tienen el mismo diagrama de bloques. Tenemos, por ejemplo, Webster, ¿no?, de instrumentación biomédica, ¿no?, Sistema General de Instrumentación. Es el mismo concepto, ¿no? Y esto es de 1999, ¿no? O sea, es bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, se mantiene, ¿no? Igual, el mensurando es el paciente, ¿no? Y el sensor acá lo divide en dos partes, ¿no? Cosa que ya no es así, ¿no? Antes tenía el sensor primario, ¿no?, el que tiene justamente, el que convierte una señal, por ejemplo, temperatura, ¿no?, en corriente, ¿no? Listo. Y luego tenía un adaptador, ¿no?, o un conversor, un elemento conversor, ¿no? Ahora no, ahora el sensor es uno solo, ¿no? Esto ha cambiado, ¿no? Solamente es uno, ya no es doble, ¿no? Y luego tiene el procesamiento de la señal, ¿no? En este caso vendría la parte de lo que es, ¿cómo se llama? Condicionamiento de la señal, ¿no? Y finalmente procesamiento, ¿no? Y luego la salida, ¿no? Y luego había probabilidad de almacenamiento, ¿no?, o transmisión igual, ¿no? Y introduce un concepto acá, ¿no? Calibración, ¿no? Calibrar la señal que se obtiene, ¿no? Y luego acá habría el estímulo, ¿no?, que se requiere. ¿Bien? Algo que no está mencionado en el anterior es la fuente de poder, ¿no? Y acá vamos a ver después de que, por ejemplo, aquí el paciente tiene una tierra, ¿no?, que se va a llamar una tierra de paciente, ¿no? Tierra de paciente o tierra aislada también, ¿no? Y por acá ya se llama una tierra del equipo, ¿no? ¿Sí? Es una tierra del equipo, ¿no?, que son diferentes a la tierra del paciente, ¿no? Entonces, en la parte eléctrica va a haber una diferenciación.
¿ya? El mensurando, ¿no?, es una medición que se hace, ¿no? Cantidad física, propiedad o condición que mide el sistema y se denomina mensurando. La accesibilidad es importante, ¿no? Puede ser presión arterial interna, ¿no? O puede estar en la superficie como la electrocardiografía, ¿no? El electrocardiograma, perdón. Entonces, bueno, eso es el mensurando, ¿no? Del cuerpo emanan muchas señales, ¿no? Por ejemplo, radiación, ¿no? O puede ser derivado de una muestra, ¿no? Por ejemplo, sangre o una biopsia, ¿no?, que se extrae del cuerpo. Todo eso es una señal, ¿no? La sangre tiene múltiples colores, ¿no?, que tienen los parámetros, ¿no? Por ejemplo, urea, transaminasa, colesterol, todo. Y está basado en el color, ¿no? Por eso que se habla de una radiación, ¿no?, roja, infrarroja, ¿no? Desde el punto de vista médico, o sea, hospitalario, puede ser biopotencial, ¿no? Y biopotencial significa que es eh, un potencial eléctrico, ¿no? Pero en este caso bioeléctrico, ¿no? Por ejemplo, el corazón te envía un potencial, ¿no? Ese biopotencial es de 1 milivoltio, ¿no? Pero la electroencefalografía también es un potencial que está en el orden de los 10 a 50 microvoltios. Pues también el músculo, ¿no?, cuando es activado, también tiene un potencial, ¿sí? Pero puede ser también presión, ¿no? La presión arterial tiene una... Es esa la magnitud, ¿no? El flujo, ¿no? Flujo de la sangre, por ejemplo, ¿no? Imagen, ¿no? Cuando se toma imagen, ¿no? Un rayos X es unas dimensiones, ¿no? La velocidad, desplazamiento, ¿no? ¿Desplazamiento qué? De la sangre, por ejemplo, ¿no? Cuando entra y cuando sale del corazón, ¿no? ¿Sí? Tiene una coloración distinta, ¿no? Azul y rojo, ¿no? Rojo cuando está ingresando y azul cuando está saliendo, ¿no? Que se denomina sangre arterial rojo y sangre venosa el azul. También hay señal de aceleración y fuerza, ¿no? Por ejemplo, los movimientos, ¿no? Impedancia, la respiración. Temperatura, ya hemos visto, y concentración química, todos los diagnósticos clínicos, ¿no? Y el mensurando es todo el cuerpo o en un órgano o en una estructura anatómica, ¿no? Está en todo el cuerpo, ¿no? Puede ser superficial o puede ser interno. Bien, entonces tenemos acá, por ejemplo, dos modelos, ¿no? En algún momento hay los instrumentos médicos, ¿no? Pueden ser solo de diagnóstico, de medición, etcétera, ¿no? Sino que se desarrolló, y ahora también hay, ¿no?, software, que es instrumentos interpretativos. Quiere decir que un electrocardiograma, por ejemplo, te tomaba el electrocardiograma y luego te decía acá el resultado, ¿no? Claro, está basado en la inteligencia artificial o en las redes neuronales, ¿no? Que tenemos un repositorio de patologías, ¿no? Tal forma es una patología, ¿no? El electrocardiograma te toma una prueba, ¿no?, representa y la compara, ¿no? Y luego dice, este es el resultado, ¿no? Puede ser esta patología. Entonces dijeron, ah, ya, pero entonces, ¿para qué necesito, no solamente el instrumento, no, y el paciente? Ya está, ¿no? Ya tengo mi diagnóstico. Pero eso no era correcto, ¿no? Lo correcto es aquí. El médico no puede salir de la figura. El instrumento te puede decir que sí, ¿no?, que es ese diagnóstico, pero el médico te tiene que comprobar, ¿no?, te valida. Entonces, este es el criterio correcto, ¿no? Por muy interpretativo que sea el instrumento, el médico no sale de la ecuación. Está. Entonces, ese circuito es eficaz. Sin el médico, esto no es correcto. Para una anomalía, el paciente también contribuye, ¿no?, para su diagnóstico, ¿no? No, el médico y el equipo también no lo dicen, ¿no? Porque
Según el caso, los pacientes a veces controlan, ¿no? Hay pacientes que controlan su presión alta, ¿no? Sin embargo, otros no lo controlan, ¿no? Tienen arritmias, ¿sabes? El paciente contribuye, ¿no? Su estabilidad. Los potenciales, ¿cómo se originan, no? Son señales bioeléctricas producidas por sodio, potasio, cloro, litio, ¿no? ¿Ya? Que se trasladan dentro de la estructura de un paciente, ¿no? Y, obviamente, ¿no? Una célula, ¿no? Tiene un potencial, ¿no? Ese potencial, ¿no? De reposo, ¿no? Normalmente menos 90 mililitros, ¿no? Perdón, milivoltios, ¿no? Ya hay una densidad de corriente, ¿no? Pero esa densidad de corriente no es producido por electrones, ¿no? Sino es por, ¿no? Sodio, potasio, litio, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Un extracelular, tenemos un potencial, ¿no? Acá está. Pero aquí dentro del cuerpo, en una célula, no están, pues, pasando electrones, ¿no? Sino están pasando iones, ¿no? Mayormente sodio y potasio, ¿no? Cuando se excita la membrana, quiere decir que pasa una corriente, o sea, el cerebro, a través de los nervios, transmite un potencial, ¿no? A través de las neuronas, ¿no? Y activa una membrana, ¿no? O sea, una célula, ¿no? Y es excitada, ¿no? Y produce un biopotencial, ¿no? ¿Bien? Entonces vemos acá, por ejemplo, ¿no? Que llega el potencial a la célula, ¿no? O sea, inicialmente había un potencial de reposo, ¿no? Sin embargo, ahora ya hay un potencial de este, ¿no? Cambia, ¿no? Entonces, tiene que haber un umbral de disparo, ¿no? Por ejemplo, la ventilación, ¿no? La ventilación, para que ingrese flujo de aire al paciente, tiene que vencer, ¿no? Un umbral. Ese umbral es 5 centímetros de columna de agua. 5 centímetros de columna de agua. Entonces hay un umbral, acá también hay un umbral, ¿no? Ese es menos 90 centímetros, milivoltios, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, ¿no? El potencial, ¿no? Bioeléctrico, ¿no? Está en reposo menos 90 milivoltios, ¿no? Normalmente, ¿no? ¿Sí? Para que se active, tiene que haber un umbral, ¿no? O sea, tiene que llegar a este punto, ¿no? Recién ahí se dispara, ¿no? ¿Sí? Y luego se despolariza, ¿no? Eso significa se polariza, polarización y la repolarización. O sea, de un estado negativo pasa a un estado positivo y luego, ¿no? O sea, polarización y repolarización. Es lo que sucede, es lo que se dice también en un latido cardíaco, ¿no? Se polariza y se repolariza, ¿no? O la despolarización, ¿no? Cambia, o sea, se activa y luego vuelve a reposo. Entonces, los potenciales bioeléctricos se producen como resultado de la actividad electroquímica de una clase de células, ¿no? Eléctricamente exhiben un potencial de reposo y cuando son estimulados un potencial de acción. Y eso es lo que se verifica, ¿no? Las neuronas, por ejemplo, son células excitables, ¿no? Porque tienen la capacidad de ser excitadas eléctricamente, ¿no? Lo que conduce a la generación de potenciales de acción. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un potencial, ¿no? En reposo, acá de una célula específica, ¿no? Y va llegando, por ejemplo, un potencial de acción, ¿no? Del cerebro, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? Potasio positivo fuera de la célula, se excita, ¿no? Y pasa al interior, ¿no? Y el sodio sale fuera, ¿no? ¿Sí? Y aquí se produce ese potencial, ¿no? Sigue avanzando, acá va a haber otro potencial, ¿no? ¿Sí? Y así es como fluye la información a través de los nervios hasta llegar, ¿no? A la zona de trabajo, ¿no?
Y esto es, ¿cómo se llama? Una señal, adquirible, sí, se puede adquirir mediante un sensor, ¿no? Ahora, para el electrocardiograma se muestra, ¿no? Pero las células excitadas en el corazón, ¿no? Van formando diferentes tipos de señales, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El nódulo sinusal, que es el marcapaso natural, no tiene un potencial de este tipo, ¿no? Cuando el impulso, ¿no? Eléctrico o bioeléctrico pasa al músculo arterial, ¿no? Hay aquí un potencial de esta forma, ¿no? El nódulo auroventricular, ¿no? También genera una acá, ¿no? ¿Bien? Y así, ¿no? Entonces, cada parte del músculo cardíaco genera un potencial, ¿no? Y finalmente se logra obtener el SG, ¿no? La señal cardíaca, ¿no? Que es voltios sobre tiempo, ¿no? Y tiene el complejo P, QRS, ¿no? Polarización y depolarización, la onda T y la onda pequeña U. Entonces, la señal cardíaca normalizada sería esta. Y el médico con esta señal puede diagnosticar. ¿Sí? ¿Sí? Y esta sería una prueba del corazón, ¿no? Sería una representación, ¿no? Y el paciente y el médico puede diagnosticar, ¿ya? Porque esto de acá, estas ondas significan, pues, ¿no? El paso de la corriente, ¿no? Y la acción sobre cada uno de la zona. ¿Quién da el impulso eléctrico para que funcione el corazón? Es el nódulo sinusal. Y se denomina marcapaso natural. Entonces, la frecuencia cardíaca, ¿no? Normal entre 60 y 90, ¿no? Hasta 100, ¿no? ¿Bien? Si es muy bajo sería bradicardia, ¿no? Y si es mayor de 90 o 100 sería taquicardia, ¿no? Entonces eso se controla, ¿no? Entonces podemos decir, ya, pero si entre 60 y 90, si yo tengo 60 estoy mejor que el que tiene 80 o 90 latidos por minuto, ¿no? Una de las preguntas que se podría uno hacer. Y no es así, ¿no? En base a los estudios, ¿no? Realizados, ¿no? Se ha determinado que hay un umbral, ¿no? La casuística, ¿no? Entre 60 y 100 latidos por minuto el paciente está sano. Puede estar 70, 80, no, está sano. No hay ningún problema. El problema está si tiene mayor de 100 o menor de 60, ¿no? Si es mayor de 100 podría necesitar, ¿no? Un desfibrilador, ¿no? Implantable. Y si es menos de 60 puede necesitar un marcapaso, ¿no? Para que ayude al marcapaso natural, ¿no? Y todo está relacionado, ¿no? No hay nada que no esté relacionado. ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, acá. Vamos a... Podemos ver, por ejemplo, un ciclo cardíaco, ¿no? Y vemos aquí abajo, ¿no? Una simulación, ¿no? Cada vez que el corazón late, ¿no? Se polariza y depolariza y podemos ver el corazón, ¿no? La frecuencia cardíaca. Pero la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca está asociada a qué? Acá vemos aquí, ¿no? A la presión ventricular, ¿no? A la presión ventricular, ¿no? Al volumen en, ¿cómo se llama? En el volumen ventricular, o sea, el flujo de la sangre, ¿no? Y la presión, acá la presión, ¿no? ¿En qué momento hay presión
¿no? Sistólica y qué momento hay presión diastólica, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Cómo funciona. O sea, siempre está asociada, ¿no? Al flujo de la sangre, los latidos, ¿no? ¿Sí? Podemos ver aquí, ¿no? La presión, ¿no? Presión arterial, ¿no? Presión aórtica, ¿no? Y la presión atrial, ¿no? Del corazón. El volumen mililitros de la sangre, ¿no? Y el corazón. Ahora, dentro de eso hay, esto se denomina sístole y esto es diástole, ¿no? ¿Sí? Sístole, diástole. Y cuando se genera una presión, hay unos sonidos, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Los sonidos de Korotov, ¿no? El inicio para la presión, ¿no? Arterial y la presión venosa, ¿no? El descenso, ¿no? ¿Sí? Luego hay un sonido, ¿no? De mantenimiento y luego nuevamente inicia el ciclo, ¿no? Se denomina fonocardiograma. ¿Sí? Y podemos acá la simulación, ¿no? De cómo funciona un corazón realmente, ¿no? Esto no es real, ¿no? Pero sí se puede ver, ¿no? Muy bien cómo genera el flujo. Y acá podemos ver, ¿no? Una medición de un ecocardiograma, ¿no? En el otro lado lo que se ve es el funcionamiento eléctrico, ¿no? O bioeléctrico. Ese es el electrocardiograma. Y aquí vemos el funcionamiento del músculo, ¿no? Y se denomina ecocardiograma, o sea, el funcionamiento del músculo cardíaco. Las patologías clásicas son eléctricas, ¿no? O bioeléctricas, ¿no? Entonces, te ven el electrocardiograma y te pueden determinar alguna patología, ¿no? Bien, como está asociado a la presión, entonces normalmente te dan también un medicamento para la presión, ¿no? Arterial. Bien, pero hay otros problemas, ¿no? Que no son eléctricos, ¿no? O bioeléctricos. Entonces, puede ser el músculo. Ahora, si el músculo falla, ya es más complicado, ¿no? Porque ahí sí hay cirugía y podría haber un trasplante, ¿no? Entonces, hay varios tipos de análisis, ¿no? Entonces, el ecocardiograma para ver el músculo y en reposo el eléctrico, ¿no? Pero también hay un problema, ¿no? El paciente también puede estar caminando y tiene problemas cada vez que camina o hace esfuerzo físico, ¿no? Entonces, para eso hay una prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿no? Diferentes formas de obtener un electrocardiograma, ¿no? Para evaluar. Bien, entonces hemos visto en funcionamiento, ¿no? El potencial bioeléctrico del EKG y que está asociado con la presión, los sonidos, ¿no? En nodos inusuales en marcapaso natural. Bueno, acá ustedes ya saben qué cosa es el corazón, qué cosa está constituido, ¿no? Por anatomía y fisiología. Bien, la onda cardíaca es esta, ¿no? Señales comunes y sensores de adquisición, ¿no? Bien, entonces, todos los parámetros del cuerpo podemos ver acá, ¿no? Mensurando, ¿no? Medida. Flujo sanguíneo, presión sanguínea, ¿no? Flujo cardíaco, electrocardiograma, electroencefalograma, electromiograma, electroretinograma, medición de pH, medición de presión parcial de CO2, medición parcial de oxígeno, ¿no? Neumotacómetro, frecuencia respiratoria, temperatura. Entonces, tenemos aquí las medidas, ¿no? Perdón, los parámetros, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pero ¿cuál sería la magnitud, no? La magnitud vendría a ser esta. El flujo sanguíneo se mide de 1 a 300 mililitros por segundo.
La presión sanguínea de 0 a 400 milímetros de columna de mercurio. Esta es la magnitud. Flujo cardíaco de 4 a 25 litros por minuto. El electrocardiograma, bueno, acá ya vemos lo que es señales bioeléctricas. Entonces, y está expresado en la magnitud, ¿no?, eléctrica, ¿no? 0.5 a 5 milivoltios es la amplitud del electrocardiograma. Pero si vemos el electroencefalograma, es más pequeño, 5 a 300 microvoltios. Para la electromiografía, músculo-cerebro, 0.1 a 5 milivoltios, más grande, ¿no? La retina, ¿no? 0 a 900 microvoltios, más pequeño, ¿no? pH, bueno, electrodo, 0 a 13 pH, si es más alcalino o es neutro, ¿no? La presión parcial de oxígeno y presión de CO2 en milímetros de columna de mercurio. Neumotacógrafo, o sea que son los, para medir la capacidad pulmonar, en litros por minuto, ¿no? La frecuencia respiratoria en respiraciones por minuto. Y temperatura de 32 a 40 grados Celsius, ¿no? ¿Bien? Entonces tiene una magnitud, una amplitud, ¿no? Pero también tiene un ancho de banda, frecuencia, ¿no? Frecuencia. Flujo de la sangre está de 0 a 20 hercios. Presión de 0 a 50. Electrocardiograma, 0.5 a 150 hercios. Igual la electroencefalografía, la electromiografía hasta 10.000 hercios y 0 a 50 hercios la retina. Entonces, si vemos aquí toda esta frecuencia, este ancho de banda, es bien pequeño. O sea, baja frecuencia, no es alta frecuencia. ¿Y cómo adquiero la señal? Ah, qué método, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, para adquirir el flujo de sangre puede ser por el sensor electromagnético o ultrasonido. Para la presión, bueno, a lo mejor sus padres se miden la presión, ¿no?, con un manguito, ¿no? Y eso tiene un strain gauge, ¿no? Salida cardíaca también, ¿no? Dilución, un FIC. Electrocardiograma, electrodos. Y en este caso tenemos acá lo que vendría a ser todo lo que es bioeléctrico es electrodos. pH es un electrodo de pH. Y estos son electrodos. Y aquí un hemotacómetro, ¿no?, que también puede ser lo que es, ¿cómo se llama? Por magnético, ¿no? La respiración, midiendo la impedancia, ¿no?, del tórax. Y temperatura, normalmente con un termistor. Entonces tenemos aquí los mensurandos, los parámetros, las magnitudes, ¿no?, con su amplitud, frecuencia y el método, o sea, el sensor que se va a utilizar. Entonces, cada parámetro, ¿no?, me va a dar, ¿no?, amplitud, frecuencia, ancho de banda y también qué sensor debo utilizar. ETT
vendría a ser especificación técnica, ¿no? Entonces, nosotros para, bueno, ustedes van a ver también, ¿no? Para diseñar tengo que elaborar, ¿no? Mis criterios, ¿no? Se llama especificación técnica, ¿no? Cuánto de amplitud, cuánto de ganancia, es una especificación, qué sensor utilizo, ¿no? Igual, cuando estén ustedes elaborando, ¿qué cosas van a hacer también? Especificación técnica, ¿qué equipo compro? Entonces tengo que elaborar mi necesidad, ¿no? Mi necesidad va a estar basada en una especificación técnica. Esas son las siglas de especificación técnica, ¿no? Y hemos visto, ¿no? 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 ¿Cómo se llama? El concepto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede para el flujo de sangre, ¿no? ¿No? Que se genera aquí un electrocardiograma, sonidos y presión, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya conocemos esto. Para obtener, por ejemplo, la presión, ¿no? Un manguito acá, ¿no? Que dentro tiene un strain gauge, ¿no? Y se obtura acá, ¿no? Y al obturar la vena, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Va a empezar a generar presión, ¿no? Y eso va a ir a si fuera aquí una columna de mercurio, va a ir subiendo, ¿no? Llega un momento en el cual empieza a subir la presión, ¿no? Y es donde empieza un sonido, ¿no? Los sonidos de Korotov, ¿no? O de la parte sistólica, ¿no? Bien. Luego va subiendo, ¿no? Y el sonido aumenta, ¿no? Y luego empieza a disminuir el sonido, ¿no? Ahí se puede ver, ¿y esto qué significaría, no? Que viene la parte sistólica y luego la depolarización, ¿no? Sístole y diástole, ¿no? Y acá es presión sistólica y luego presión diastólica, ¿no? Porque normalmente la presión se expresa en números, 120/80, que es una referencia, ¿no? Entonces acá utilizamos un strain gauge, ¿no? Bien. Y para aquí, para el electrocardiograma, electrodos, ¿no? Bien, por ejemplo, si queremos diseñar, ¿no? Una medida de presión, un medidor de presión, ¿qué tengo que tener? ¿Cuánto voy a medir, no? 120/80, pero puede ser sobre presión, ¿no? ¿Cuánto puede ser sobre presión? 300, ¿no? Ok, más 300. Hasta 300 y bueno, menos 30, ¿no? Porque baja la presión. Ok, entonces tengo que buscar de diseño, tengo que diseñar un instrumento que me mida de entre menos 30 a más 30. Pero a veces hay sobrepresión, ¿no? Entonces tengo que poner una seguridad. Sobrepresión sin daño, ¿no? Menos 400 a 400. Diferencia, ¿no? Máximo de desbalance, ¿no? Más o menos 75 milímetros de columna de mercurio. O sea, 400 más menos 75 y menos 400 más menos 75, ¿no? Ese es el error, ¿no? Linealidad y histéresis, ¿no? O sea, en el momento de la lectura, ¿cuánto puede variar, ¿no? 2%, o sea, una tolerancia que se conoce, ¿no? O también algunos se especifican más o menos 1 milímetro, o sea, que varíe de 1 milímetro más o 1 milímetro menos. Y aquí viene algo importante, ¿no? Que eso también se va a ver con la norma, ¿no? Pero en el circuito que diseño, una corriente de 10 microamperios que pase por el corazón puede matar al paciente. Entonces tengo que diseñar un circuito, ¿no? Que me permita tener la certeza de que no va a fugar 10 microamperios al corazón. Ya me estoy poniendo unos parámetros, ¿no? Y una especificación técnica. Pero si yo tengo mi electrocardiógrafo conectado a un monitor y el paciente necesita defibrilación, o sea, disparar 2000 voltios, ¿no? Corriente baja al tórax del paciente,
Ah, no me va a malograr el equipo. Entonces tengo que tener algo que se llama protección de desfibrilador. 360 joules, ¿no? Que son más o menos 2500 voltios, ¿no? Con una carga de 50. O sea, que el paciente tenga una carga de 50. O sea, que represente una impedancia de 50 ohms. Entonces, con esta especificación, ¿no? Puedo desarrollar un instrumento, ¿no? Para medir presión, ¿no? Bueno, empiezo a buscar, ¿no? Allá, ok, busco y encuentro ABP2 series, ¿no? Un sensor de alta precisión, ¿no? Exacto, ¿no? Súper exacto. Y dice acá, para aplicaciones médicas. Perfecto. Sirve para mí, ¿no? ¿Para qué? Para ventiladores, portátiles, ¿no? CPAP, análisis de sangre, ¿no? Monitoreo de presión, justo lo que yo quiero, ¿no? Listo, este es mi sensor. Y podemos ver, ¿no? ¿Qué tipo de circuito lo puedo adaptar, ¿no? Puede ser este o este de acá, ¿no? O este. Depende, tengo que ver lo que se denomina el datasheet o las especificaciones, ¿no? Tiene que cumplir con esto, ¿no? Tiene que cumplir con estos que estoy colocando acá, ¿no? Esto es el fabricante determina, ¿no? Esto es de Webster, ¿no? Instrumentación biomédica, que es justamente para determinar los umbrales, el valor máximo. Y está relacionado con esto, ¿no? ¿Bien? Acá, ¿no? ¿Cuánto de presión acá? 0,400 milímetros. De acá estoy sacándolo, ¿no? 400, ¿no? De ahí sale. Bien. Y puedo hacer una tarjeta como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué sería esta mejor, no? Porque hemos visto, por ejemplo, aquí, ¿no? De que se insufla, ¿no? Aire acá al manguito, ¿no? Y esto va acá. Si esto fuera el medidor, el sensor, entonces tendría que tener aquí una abertura, ¿no? Entonces, esto es ideal, ¿no? Lo que viene de ahí del manguito iría conectado acá, ¿no? Este circuito de medición iría al monitor, ¿no? Bien, entonces, eso sería, digamos, el criterio para empezar, ¿no? A conseguir, ¿no? Los dispositivos electrónicos para poder, ¿no? Empezar a diseñar un instrumento, ¿no? La mayoría de sensores son analógicos, ¿no? O sea, ¿hay sensores digitales? Sí hay, pero son pocos, ¿eh? Más que todo son analógicos. Los sensores digitales, su resolución es más pobre, pero no requiere convertir a digital, ¿no? Porque ya son digitales, ¿no? Las interferencias no lo afectan, sin embargo, en análogo sí, ¿no? Para un electrocardiógrafo, por ejemplo, ¿no? Propuesto por Webster en particular, ¿no? Y otros, parte académica, ¿no? Entonces tenemos aquí nosotros, por ejemplo, electrodos, ¿no? Bueno, acá la parte eléctrica, ¿cómo? Y ve de Webster, ¿no? De instrumentación biomédica. Entonces, ¿cómo? Ok, yo quiero hacer esto acá, quiero medir esto, ¿no? ¿Cómo me propongo, no? Sí, tengo la idea que puede ser con un amplificador de instrumentación, ¿no? Ya, pero ¿cómo planteo mis especificaciones técnicas, ¿no? Ok, entonces digo, hemos visto que es hasta 5 milivoltios, ¿no? Entonces, porque el rango de medida que sea menos 5 más 5, ¿no? Ya está. Offset del DC, 300 milivoltios, más o menos. ¿Y esto de dónde viene?
estos electrodos que van conectados al paciente, el material es de plata, cloruro de plata. Y ese material, para que esté bien fijo al paciente, se requiere colocar un gel, ¿no? Que es electrolítico. Tiene iones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene elementos químicos, perdón. Se genera una polarización ahí, ¿no? ¿Sí? Y ahí produce un potencial acá. El potencial del electrodo, ¿no? No está aquí al medio, en cero, ¿no? Sino está acá, 300 milivoltios, ¿no? Entonces, cuando partimos de las medidas, el electrodo tiene un offset, ¿no? Entonces, la señal cardíaca, ¿cómo va a ser? Va a estar encima de esto, ¿no? De los 300 milivoltios. No del cero, sino de 300. Entonces, como sabemos esto, decimos, ah, ya, ok. Mi circuito que voy a diseñar tiene que tener este error, ¿no? El lead rate, 320 milivoltios por segundo, o sea, es el cambio de la velocidad, ¿no? Por la temperatura, ¿no? Velocidad que transmite un circuito, ¿no? El ancho de banda, pues ya lo sabemos, ¿no? Impedancia a 10 hercios, 2.5 miliohmios, o sea, tiene que haber alta impedancia para que acople, ¿no? Corriente de electrodo, el electrodo tiene una corriente mínima de 0.1 microamperios. Tiempo de retorno por falla de electrodo, o sea, a veces el electrodo se desconecta, para ver un segundo, ¿no? Sobrecarga de voltaje sin daño, 5000 voltios. ¿Ok? Eso significa protección contra desfibrilador. La corriente que pasa por el corazón, 10 microamperios, también tenemos que diseñar un circuito que me cumpla eso, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no? Nosotros una especificación técnica para diseñar un electrocardiograma, ¿no? Un electrocardiógrafo, perdón, o un monitor cardíaco. Eso significa que este equipo de acá, este equipo, ¿no? Tiene esa especificación. Puedo hacer otro, ¿no? ¿Sí? Pero me baso en esos criterios. Los electrodos son justamente los que son el sensor, ¿no? Se utiliza gel para que haya una buena interfase, ¿no? Como el material es plata, cloruro de plata, no hace una buena interfaz con el cuerpo del paciente, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un gel acá, ¿no? Entonces, hay la ley de Nernst, ¿no? En equilibrio, vemos aquí, los iones, ¿no? Y los electrones, hay un potencial ahí, ¿no? Potencial del electrodo, ¿no? Que está definido con la ley de Nernst. Y ahí es donde se obtienen los 300 milivoltios, ¿no? Y, por ejemplo, esto sería un electrodo, ¿no? Está con el paciente acá, el paciente, ¿no? Y aquí viene el gel, ¿no? El electrodo y el gel, ¿no? Se hace para que haya una buena interfaz, ¿no? Bien. Ahora, lo podemos representar eléctricamente, hay un análogo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, la dermis se puede representar como una resistencia, no hay problema. La epidermis como una resistencia en paralelo con un condensador, que es bien básico, ¿no? Bien pequeño, o sea que puede considerarse resistencia acá, ¿no? No hay problema. Pero el electrodo en sí, al haber el gel, ¿no? Los iones aquí y el gel, ¿no? Para que se transformen en electrones, se genera un potencial acá, ¿no? Y podemos hacer acá el potencial, ¿no? Obviamente el gel es resistivo, pero tiene componentes eléctricos, ¿no? Y el electrodo también tiene un efecto de condensador, que colocándole un condensador en paralelo con el electrodo no va a haber problema, ¿no? Bien, entonces tenemos acá el potencial, ¿no? Este es justamente lo que es,
¿no? 300 milivoltios que no se pueden evitar, ¿no? Lo ideal, hay otra cosa, ¿no? La longitud del cable también puede interferir, ¿no? El efecto que se llama línea de transmisión, ¿no? ¿Sí? Donde el acople capacitivo es importante, ¿no? Entonces, lo ideal está en que el cable sea 1,5 metros máximo, ¿no? O sea, el cable de acá, ¿no? Este cable máximo sea 1,5 metros, ¿no? Con eso no hay problema, ¿no? Si es más largo, entonces ya se produce el efecto, ¿no? Que se denomina de línea de transmisión, ¿no? Entonces ya no reproduce exactamente, ¿no? La señal que está aquí, ¿no? Viaja por acá y se reproduce, ¿no? ¿Okay? Si no hay buen contacto en los electrodos, esto no sería viable, ¿no? ¿Cómo condicionamos la señal, no? Tenemos que tener una impedancia de entrada, ¿no? Alta tiene que ser, ¿no? Porque estamos viendo que la señal es pequeña, ¿no? 1 milivoltio. O sea, ¿cómo lo voy a amplificar, no? O sea, va a haber un efecto ahí. Entonces tengo que tener una impedancia alta, ¿no? Tiene que haber acople de impedancia, ¿no? Para que la impedancia no interfiera, ¿no? ¿Cómo sería un circuito de adquisición de señal de electrografía como panes, ¿no? Entonces, tendríamos que elegir algún tipo de amplificador, ¿no? ¿Sí? Amplificador operacional, ¿no? Más que todo esto es como referencia porque lo que se utiliza ahora es amplificador de instrumentación, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El primer bioamplificador de Webster, ¿no? Entonces dijeron, ok, acá viene un electrodo, entonces, ¿cómo lo adquiero, no? Entonces hago este amplificador denominado de instrumentación, ¿no? De 3 sopanes, ¿no? Y esto me permite una señal pequeña, ¿no? Convertirla más grande, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que acá hay 1 milivoltio y acá la salida que haya 1 voltio, ¿no? Entonces ya se puede procesar bien, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevo allá? Acá está el paciente, entonces lo podemos ver aquí. Acá está el paciente, ¿no? Y tenemos acá, ¿no? El amplificador de instrumentación, ¿no? Entonces aquí va un punto, va al brazo izquierdo, ¿no? Y la otra parte va aquí a la pierna izquierda, ¿no? A la pierna izquierda. Acá hay algo, digamos, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? La pierna derecha es la tierra, ¿no? La tierra del paciente, ¿no? La tierra del paciente, ¿no? ¿Sirve para adquirir la señal? No, sirve solamente como referencia, ¿no? Para aterrizar. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Brazo derecho, brazo izquierdo, ¿no? Y el otro electrodo sería a la pierna derecha, ¿no? Ya está. Acá estoy amplificando la diferencia potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero, entonces aquí se ha diseñado este circuito, ¿no? Para amplificar una señal, ¿no? ¿Sí? Pero esos 3 sopanes ya pasaron de moda, ¿no? Ahora se llama amplificador de instrumentación, ¿no? Dentro tiene 3 sopanes, ¿no? Pero ya no tengo que estarlos
acondicionando para eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede utilizar también el INA 114, ¿no? Y acá otras consideraciones, ¿no? Para eso fijamos los umbrales, ¿no? Porque el amplificador que elijamos a lo mejor recorta, ¿no? Recorta. Y si recorta, se pierde señal, ¿no? Entonces la señal sería saturada, ¿no? Y no serviría para los propósitos, ¿no? Por eso que tenemos que cumplir con las especificaciones, ¿no? Y la frecuencia al ancho de banda, ¿no? O sea, que no se pierda nada, ¿no? Entre estos valores está, pues, el electrocardiograma, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos con el ancho de banda, ¿no? Se puede utilizar varios tipos de circuitos, ¿no? Para rechazar, ¿no? Aquí sería pasa alto y acá pasa bajo, ¿no? Y este sería un pasabanda, ¿no? Entonces acá deja pasar, ¿no? Pasa abajo, ¿no? 150 hacia abajo, ¿no? Y aquí de 0.05 hacia arriba, ¿no? Eso sería un pasabanda, ¿no? Y acá está uno y otro, ¿no? Pasa abajo, pasa altos, ¿no? Pero ahora esto es analógico, ¿no? Pero ahora hay filtros digitales, o sea, por software lo podemos hacer, ¿no? Solamente adquirir la señal y luego llevarlo, por ejemplo, con un Arduino a, al- a la laptop o a la PC y luego utilizar MATLAB, ¿no? Y me capta la señal, ¿no? El leap rate significa máxima velocidad que el voltaje puede cambiar por unidad de tiempo sin distorsionar. Si la señal cambia más de 320 milivoltios por segundo, la señal de salida es distorsionada, ¿no? Pero no hay problema, ¿no? Porque las señales son bajas, ¿no? La frecuencia, que frecuencia es bajísima. ¿Ya? Pero lo ideal es, no este es un parámetro tan complicado, sino se debería ser mejor lo que se denomina la relación de rechazo en modo común, ¿no? Que es que influye más, ¿no? En la realización de este circuito, ¿no? Voltaje de offset, ¿no? La cantidad de señal que se puede mover de su línea base y ser amplificada por el sistema. En este caso tenemos el electrodo, ¿no? Tenemos que compensar esa pérdida, ¿no? Ya sabemos que, perdón, esa variación. Entonces, ¿qué pasa, no? Sin offset la señal, pero hemos dicho que los instrumentos no tienen electrodo, ¿no? Y el electrodo tiene un offset, ¿no? Entonces ya no está acá abajo, ¿no? Sino está arriba, ¿no? Este es el offset, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado al momento de elegir el circuito, ¿no? ¿Bien? Entonces, 5 milivoltios tiene que estar por acá, ¿no? Y menos 5 tiene que estar por acá, ¿no? Entonces, eso no va, ¿no?, a recortar, ¿no? ¿Ya? Porque acá lo que se hace es desplazar hacia arriba, ¿no? Por el offset. Y, y todas las señales bioeléctricas, electroencefalografía, electromiografía, este, el retino, son electrodos, o sea que tienen offset, ¿no? Offset del electrodo. Lo de la corriente del electrodo, claro, 0.1 microamperios, ¿no? Para que no polaricen los electrodos y pueda aumentar el offset, ¿no? Luego viene la corriente riesgo, ¿no? Es la norma 60601-1, ¿no? Especifica de que no puede pasar 10 microamperios por el corazón porque puede producir una fibrilación auricular y el paciente fallecer. Entonces ya estamos parametrados, ¿no?
No es solamente hacer el circuito y punto, ¿no? Sino que tenemos que seguir la norma, ¿no? La norma dice, tengo que tener un circuito que me haga estas cosas, ¿no? Entonces, podemos ver acá, ¿no? Bueno, Texas Instruments plantea una circuitería, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Los electrodos, el circuito de instrumentación, ¿no? Entonces, Texas Instruments, ¿qué dice? Ah, ok. La corriente de fuga podemos medirla, ¿no? Del offset o relación de rechazo en modo común hacia la pierna derecha. O sea, estoy retornando, ¿no?, la señal acá de modo común hacia la pierna derecha. Entonces hago un circuito, ¿no?, que me recoja este valor, ¿no?, y lo tengo acá, en voltaje, ¿no? Pero acá hay una resistencia, ¿no? Voltaje aquí, sobre esta resistencia me da corriente, ¿no? Entonces acá hay una corriente. ¿Y cuál corriente sería? De fuga, ¿no? ¿Y qué me dice la norma? Que acá tiene que ser 10 microamperios. 10 microamperios. Entonces con eso puedo medir ya. Entonces esto se llama RLD, ¿no? Right Leg Driver, ¿no? Electrodo por pierna derecha. Texas Instruments lo plantean, ¿no? Hay empresas fabricantes que utilizan un circuito parecido, ¿no? ¿Bien? Y controlo con esto de que la corriente de fuga no sea mayor a 10 microamperios, ¿no? Entonces lo hago seguro. Entonces cuando mi dispositivo, ¿no?, lo envío al regulador, ¿no?, ellos me van a preguntar, ¿no?, cómo confíe en la seguridad, ¿ok? Con este circuito, ¿no? Se llama RLD, Rail Driver, ¿no? Lo que es el electrodo por pierna derecha. Entonces, estamos introduciendo poco a poco a la circuitería, ¿no? Es algo que tenemos que hacer. Más que todo en la etapa de adquisición, porque en la etapa de procesamiento ya es más sencillo, ¿no? Ahora con toda la tecnología ya se ha vuelto más práctico. Lo que es complicado es la adquisición. Si no adquieres la señal, por muy buen procesamiento que tengas, no va a funcionar, ¿no? Por eso es necesario, ¿no?, adquirir bien la señal, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, las señales que son analógicas. Hay algunas que pueden ser sin ruido, ¿no? Pero la mayoría trae ruido. Pero tenemos que tener ahí un buen filtro, ¿no? Un buen sistema de filtro. Las señales, como hemos mencionado, las señales analógicas son más propensas al ruido, ¿no? Y bueno, siempre hay interferencias, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? La señal original pasa por un circuito, se interferencia, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que se puede cambiar la línea base por el offset, ¿no? O también puede modificar la entrada, ¿no? Entonces, el ruido acá en biomédica se denomina artefacto, ¿no? Puede ser tanto eléctrica o bioeléctrica como puede ser también de imagen, ¿no? Por ejemplo, un tomógrafo, ¿no? El procesamiento no sale con unas manchas, ¿no?, en en la imagen. No se dice que es un ruido, no sé, es un artefacto. Si la electrocardiografía no sale ahí gruesa, ese es un artefacto, ¿no? Sistema de medida en instrumentación electrónica, ¿no? Bueno, un diagrama de bloques, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Acá está el tema de la adquisición de datos, ¿no? Esta es electrónica, ¿no? ¿Sí? Es de ITES para Ninfa, ¿no? Ya, de ahí lo hemos sacado. Tenemos la parte de entrada, ¿no? Adquirimos los datos, ¿no? Tenemos sensor que hemos definido, acondicionamos. ¿Cómo acondicionamos? Si tengo presión, tengo los umbrales, ¿no?
Si tengo electrocardiografía, tengo el umbral, 1 milivoltio, 5 milivoltios, ¿no? También tengo el ancho de banda, tengo la frecuencia. Entonces, eso es acondicionar, ¿no? Amplificar 1 milivoltio y filtrar de acuerdo a la frecuencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, la señal de un paciente, ¿no? Tiene electromiografía, electroencefalografía, ¿no? Y todas esas cosas. Bueno, pero yo quiero medir solo electrocardiografía. Entonces, la electromiografía, la electroencefalografía sería un artefacto. Porque yo quiero medir electrocardiografía, entonces no me sirven las otras señales, ¿no? Sí, son necesarias para evaluar al paciente, claro, sí, pues, pero para este equipo no, pues, ¿no? Luego, todos los circuitos se procesan digitalmente, por lo tanto es necesaria una conversión análoga digital. Luego, con el microprocesador se procesa de acuerdo si es que hay, pues, ¿no? Un programa, bueno, ¿no? Luego, para visualizarlo, se convierte a análogo nuevamente y finalmente se acondiciona para la salida en potencia, ¿no? Para en un monitor, ¿no? Ver las señales, etcétera, ¿no? El sistema de medida cumple esto, ¿no? Y los equipos biomédicos cumplen, por supuesto, ¿no? Entonces, vemos acá, ¿no? También de ITES para Ninfo. Las entradas pueden ser múltiples, ¿no? En industria como en el ser humano, ¿no? Temperatura, presión, velocidad, luz, pH, etc. Claro, todos. ¿Hay en la industria? Sí. ¿Hay en la instrumentación biomédica? También, porque el ser humano tiene temperatura, presión, ¿no? Flujo de sangre, velocidad, luz, claro, la espectrofotometría, lo que es la saturación de oxígeno, ¿no? pH, claro. Tenemos niveles de acidez, ¿no? Viene la parte hemodinámica, ¿no? La variación ácido-base, ¿no? Entonces, todo eso tenemos, pues. Luego, ¿cuál es la diferencia entre la industria y biomédica, ¿no? Que como hemos visto en la definición de las señales, ¿no? La amplitud y el ancho de banda. La amplitud es pequeñísima. Acá tenemos que 40 grados Celsius. Una caldera industrial, ¿no? 140 grados, 200 grados. No, no hay problema, ¿no? Entonces ahí, y también viene un problema más, ¿no? La tolerancia, ¿no? La precisión, ¿no? La salida puede ser, pues, como en cualquier dispositivo electrónico, ¿no? Monitoreo, ¿no? Se puede almacenar y se puede transmitir. Ahora con más razón, ¿no? Casi hay circuitos inalámbricos, ¿no? Bien, y bueno, y un sistema de medida en general, ¿no? Tiene lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Adquisición de datos, procesamiento y la distribución, ¿no? Entonces, todo esto está acá, ¿no? Entonces, lo que sirve para la electrónica industrial es igual para los instrumentos biomédicos, ¿no? Y si tenemos múltiples señales, ¿no? Para un monitor cardíaco, un monitor, perdón, multiparámetros, ¿no? Tiene 8 parámetros: electrocardiografía, temperatura, ¿no? Saturación de oxígeno, presión invasiva, presión no invasiva, gasto cardíaco, ¿no? Capnografía. Tendríamos 8 parámetros acá, un sensor para cada parámetro, ¿no? Y tenemos que acondicionarlo, ¿no? ¿Y por qué no sería uno solo? No, pues porque este tiene un ancho de banda diferente a este, ¿no? Tiene una amplitud. Por lo tanto, en esta etapa, cada uno, ¿no? Para cada señal. Pero hay algo acá que, mire, este es de la industria y también sirve para equipos médicos. En un monitor, por ejemplo, ¿no? Hemos visto de que las señales tienen frecuencia baja. Ok. Entonces, tenemos acá un multiplexor, ¿no? Multiplexor es, ¿no? Es un switch, ¿no? Un switch. Sería 8 switches, ¿no? Con una salida única, ¿no? Una salida. Entonces, y tenemos, bueno, los equipos médicos funcionan con microprocesador que siguen, pues, un reloj, ¿no?
señal de reloj. Entonces, el primero activo para que pase este, ¿no? El segundo, cierro acá, abro acá, perdón, y cierro el segundo parámetro, ¿no? Y pasa. Al tercero hasta el 8. Entonces, como es tan rápido el microprocesador y las señales son tan pequeñas, prácticamente se ve en tiempo real, ¿no? Como si no hubiera retardo. Pero sí hay retardo, ¿no? Ahora, analógicamente, pues este es un multipresor analógico, ¿no? Pero también puede hacerse digital ahora, ¿no? Todo depende, ¿no? Luego tenemos que nuevamente volverlo, perdón, análogo a digital, después del multiplexado, uno por uno, procesamiento, digital análogo y la salida. Esta es la razón por la cual los equipos, por ejemplo, el monitor, no, multiparámetros era grande, ¿no? Ahora es más pequeñitos, porque justamente el mejor aprovechamiento permite justamente, ¿no?, hacer un diseño más compacto, ¿no? Y ahora con que van a haber sensores inalámbricos, ¿no? Peor todavía, ¿no? Van a ser más pequeños. Podríamos tener un horno, por ejemplo, en laboratorio, ¿no? O en dental, ¿no? Un horno, estufa, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí, pues, una resistencia con un termostato, ¿no? Para controlar, ¿no?, la temperatura aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá adentro hay instrumentos, ¿no? Hay que esterilizarlos, ¿no? Yo tengo un sensor, ¿no?, de temperatura, ¿no? Lo acondiciono, ¿no? Lo transmito y controlo, ¿no? Acá puedo ver la temperatura, ¿no? ¿Sí? 37 grados, ¿no? Por ejemplo, una estufa de cultivo, ¿no? ¿Sí? Más arriba, entonces, ok, corta, ¿no? No pases electricidad a la resistencia, ¿no? ¿Sí? Luego baja, ¿no? Baja la temperatura, entonces se conecta otra vez y luego temperatura acá, ¿no? Para que incube o esterilice un material o incube una muestra, ¿no? ¿Sí? Para un caso, ¿no? Puede ser también un autoclave, etcétera, ¿no? O puede ser también, esto puede ser en un, ¿cómo se llama? Una incubadora neonatal, ¿no? Que acá a 37 grados, ¿no? Y también podemos controlar la temperatura de la cúpula, ¿no? También es de ITES para ninfo, ¿no? Y tenemos que calibrar, ¿no? Obviamente, ¿no? Hemos visto ahí que la norma de incubadora dice que hay que calibrar, ¿no? Tenemos que ensayar, ¿no? Bien. Y claro, siempre hay tolerancia, ¿no? Entonces, nada es una medida absoluta, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una medida, si vamos a tener una temperatura dentro de la cúpula, ¿no? 35, 36 grados, lo que sea, entonces tenemos que ir ajustando, ¿no? Que haya menos incertidumbre, ¿no? ¿Sí? Entonces, trazar una recta para que el instrumento bajo prueba, ¿no?, cumpla, ¿no?, con la temperatura ideal, ¿no? O sea, que sea predecible, ¿no?, el seguimiento de la temperatura. Y claro, siempre hay ruido, ¿no? ¿No? Artefactos, ¿no? Eh, por cualquier, y más aún si son señales pequeñas, con más razón, ¿no? Cualquier cosa se interfiere, ¿no? Bien, ruido externo, puede ser también un celular, ¿no? Todo eso interfiere. El acople capacitivo, ¿no? Si está conectado al 220, y entonces por acá se forma un condensado, ¿no? Un condensador a la línea y a la tierra. Eso tenemos que sacarlo, ¿no? Entonces, el ruido siempre es. Y supongamos que no se logre evitar, la señal que sale va a ser así, ¿no? O sea, no va a salir acá como la señal de entrada, sino sale con artefacto, ¿no?
Y esto de aquí es por tierra, ¿no? El ruido del sistema, hay muchas causas, ¿no? ¿No? Sistema de fuente, ¿no? La electricidad, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿No? Se acopla capacitivamente, ¿no? No necesariamente con tacto, sino capacitivamente, ¿no? Por el aire, ¿no? ¿Sí? Entonces esto de acá afecta, ¿no? Siempre el ruido siempre es algo que está presente, ¿no? Bueno, las fuentes son, ¿no? Fuentes naturales, ¿no? Terrestres, extraterrestres, ¿no? Y las fuentes artificiales, ¿no? Eléctricos, electrónicos y otros sistemas. Esto es algo que tenemos que ver, es el acople capacitivo. O sea, todos los equipos están conectados, ¿no? Y hay un acople capacitivo a la red, ¿no? Esa es la que enmascara más. Mire, si vamos a medir nosotros señales pequeñas de milivoltios, microvoltios, el acople capacitivo de la red puede ser hasta 2.5 voltios. Si se acopla, ¿qué va a pasar? Obviamente, pues van a amplificar 2.5 voltios, pues, ¿no? Y no el milivoltio, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que evitar. Con circuitos de amplificación de instrumentación de 3 opanes, sí se puede, ¿no? Pero mejor es utilizar un amplificador de instrumentación. Entonces, es el acople capacitivo, lo que enmascara más la señal, ¿no? ¿Sí? Y hay técnicas para evitar eso, ¿no? Colocar, ¿cómo se llama? Condensadores, ¿no? O colocar ahí un circuito que te lleve a tierra, ¿no? ¿Ya? Se llama la guarda, ¿no? Ahí esto no solamente es para biomédica, esto es también para industrial, ¿no? Este sí ya lo habíamos visto. Bueno, el otro es un poco más largo y ya lo podemos ver en la siguiente clase. Bien, entonces hemos hecho una introducción a lo que es la bioinstrumentación, ¿no? Y los criterios para desarrollar un medidor de presión, ¿no? Y un medidor de señal cardíaca, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no? Los inicios, ¿no? Y los circuitos que son necesarios para eso son los amplificadores de instrumentación, ¿no? Le he puesto ahí como referencia los amplificadores operacionales porque ya no se utilizan como el amplificador de instrumentación, ¿no? De 3 opanes, ¿no? Ya se utiliza el amplificador de instrumentación, ¿no? Integrado, un solo chip, pero para acondicionar alguna señal sí todavía se utiliza. Entonces, por eso vamos a revisar las configuraciones, ¿no? Ya eso sería la siguiente clase. Voy a colgar la clase, ¿no? En el Drive, ¿no? Para cualquier evaluación o cualquier consulta. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí hasta la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? ¿O inquietud, etcétera?